Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre los ovnis de los tiempos de Julio César, de los tiempos del Imperio Romano. Y lo vamos a hacer gracias a un libro que se escribió, un misterioso libro, un libro maldito, llamado El Libro de los Prodigios. Una auténtica rareza literaria inclasificable en una obra que recoge un amplio compendio de hechos extraordinarios e inexplicados que ocurrieron durante el reinado del Imperio Romano. Su autor es un hombre llamado Julio Obsecuente y bueno, pues tal y como señala la traductora al castellano Ana Moure Casas, una traducción por cierto magnífica, resulta que Julio Obsecuente es autor de la única monografía de prodigios que existe en la literatura clásica, pero es muy poco lo que puede decirse de este hombre con certeza. Ningún escritor de la antigüedad lo menciona. Parece que además se perdió la parte inicial de la obra, con lo que tampoco existe un proemio, un resumen o un índice que pudiera indicarnos quién era ni por qué escribió un libro de prodigios. Entonces, bueno, para empezar nuestro videoprograma, que es un programa curiosísimo, ¿no? Pues tenemos que entender qué se entendía por prodigio, ¿no? Dentro de la antigüedad, ¿no? En el Imperio Romano, ¿no? Y tal y como señala Bloch, el experto Bloch, en su estudio sobre los prodigios de la antigüedad clásica, se entiende por prodigio aquel fenómeno inmanente de psicología religiosa y social que para el hombre primitivo pues implica una transgresión del orden cósmico y que además es una transgresión que rompe la paz con los dioses y exige un ritual sagrado de reparación para volver al curso normal de la vida. Es decir, un prodigio, tal y como se concebía en la antigüedad, era algo que transgredía completamente la sociedad, lo que se entendía como lo normal en la sociedad, que rompía de alguna manera el equilibrio que había entre todo lo que se pudiese explicar con dioses. Bueno, todos los acontecimientos, por tanto, bueno, pues tanto los sobrenaturales como los que no eran tan sobrenaturales, pues eran tomados, eso sí, como presagios de, bueno, pues prácticamente enviados por divinidades o presagios de muerte o de vida. De hecho, se entendía que estas cosas pasaban y entonces inmediatamente después tendría que haber algún tipo de derrota, se erigiría un rey o se derrocaría un rey, o por ejemplo que a lo mejor habría una gran cosecha o la peste acecharía a la población que le tocase esto, o un gran periodo bueno, pues de bienestar económico, ¿no? Naturalmente, este tipo de prodigios siempre eran interpretados por la casta sacerdotal, ¿no? Que sabían exactamente lo que tenían que hacer ante tales eventos y, por supuesto, manipulaban la información en su beneficio. Dentro de los fenómenos que aparecen en este libro de los prodigios de Julio Obsecuente, que por cierto relata todo lo que ocurre desde el año 737 a.C. hasta el año 9 a.C. Y entonces, ¿qué vemos ahí? Pues vemos lluvias de piedras, de sangre, de leche, de carne, igual que lo que estudiamos recientemente en sitios como Brasil, como Colombia, ¿no? En esas extrañísimas lluvias que hicimos en aquel curioso videoprograma, ¿no? También voces extrañas que vaticinan acontecimientos que podemos entender que serían casi como psicofonías del antiguo Imperio Romano, misteriosas tormentas eléctricas que destruían selectivamente templos, muy interesante este tema, ¿no? Murallas y estatuas y animales que parecían hablar, estatuas que emanaban sangre, igual que vemos ahora mismo en la iconografía religiosa asociada prácticamente al fenómeno poltergeist, nacimiento de animales monstruosos, prácticamente híbridos, y por supuesto no podía faltar el fenómeno ovni, los extraños fenómenos celestes. Este va a ser el eje de nuestro vídeo y vamos a observar cómo durante toda la historia del Imperio Romano no dejan de aparecer continuas menciones a lo que ahora mismo podríamos considerar avistamientos ovnis multitudinarios. Vamos a ver, por ejemplo, en el año 500 a.C., qué es lo que se dice. Dice así: durante el segundo consulado de Publio Póstumo Tuberto y primero de Agripa Menenio Lanato, se vieron en el cielo hasta muy avanzada la noche lanzas de guerra
en llamas. Esto también aparece en el año 463 a.C., en el 461, 460, 221 y 198, todos ellos antes de Cristo. Estas lanzas que parecen estar mostrando pues objetos voladores no identificados, lanzas en llamas en los cielos. Por ejemplo, vamos a irnos al año 221 a.C. y dice así el libro de los prodigios. Siendo cónsul Gayo Quintio Flaminio y Publio Furio Filón, en Rímini brilló resplandeciente el día cuando era muy de noche, y aparecieron 3 lunas en zonas distintas del cielo. Bueno, esto es interesantísimo porque esto es muy similar a este evento que ha ocurrido recientemente y que hemos publicado en la web de Ufópolis, de, bueno, pues una región de Rusia en donde parece que se hizo de día durante 15 segundos en una noche, ¿no? Y todo el cielo se iluminó con una luz impresionante y parece que es lo mismo que aparece descrito en el año 221 a.C. Además de eso, tenemos esa mención a 3 lunas en zonas distintas del cielo. Y esta gente sabía perfectamente de cosmología, sabía lo que era la luna, sabía lo que era el planeta Venus, veneraban los planetas, sabían dónde aparecían y bueno, pues de alguna manera lo llamaron luna porque era un objeto volador no identificado, posiblemente circular, que era tan grande y luminoso como la luna. Pero luna solamente hay una. ¿Cuáles serán las otras 2 lunas que aparecieron? Bien, vamos al año 215 a.C. y dice así el libro de los prodigios. Bajo los cónsules Gneo Servilio Gémino y Gayo Quintio Flaminio, en Roma se vieron en el firmamento apariciones de naves. En Arpi se vio un escudo en el cielo, un combate entre la luna y el sol y además 2 lunas durante el día. En Capua se vio el firmamento en llamas y se contemplaron apariciones de naves en el cielo. Esto es fascinante, ¿no? Porque tenemos ya en 215 a.C. apariciones de naves en Roma. Tenemos también que en Arpi se ve ese escudo en el cielo, que lo hemos visto también en algunas menciones en antiguas monedas, por ejemplo, de la Revolución Francesa, esos escudos que bueno, pues será una manera de exponer una especie de disco metálico, que es realmente lo que es un escudo, si nos damos cuenta, ¿no? También ese combate entre la luna y el sol, que también hemos visto en algunas ocasiones en el arte del siglo XVI en Alemania, por ejemplo, ¿no? En Nuremberg, ese famoso grabado que había en la famosa batalla de Nuremberg de 1561, ¿no? Y además 2 lunas durante el día que se ven, bueno, pues en Arpi, ¿no? Esas 2 lunas que podemos entender que sería la luna y luego otro objeto de similares características que no podía ser la luna y por supuesto totalmente distinguible de cualquier tipo de meteoro o cualquier tipo de, bueno, de astro en el cielo como un planeta, ¿no? Porque además la luna pues evidentemente no tiene un movimiento muy rápido, ¿no? Está claro que está estático en el cielo. Bueno, está claro también que esta gente sabía distinguir entre fenómenos atmosféricos y astronómicos y prodigios, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues cuando se habla de naves se está hablando bueno, pues de objetos, ¿no? Sólidos, podríamos decir. No están hablando de puntos luminiscentes en el cielo, ¿no? Bueno, en el año 212 a.C. hay otra mención en el libro de los prodigios que dice así, dice: en el 4º consulado de Quintio Flavio Máximo Verrugoso y tercero de Marco Claudio Marcelo, en Adria se vio un altar en el cielo y a su alrededor apariciones de hombres vestidos de blanco. Esto es increíble porque es una visión muy similar a la que aparece en la India, en los famosos vimanas, ¿no? En esas, bueno, pues esas naves, esos artefactos voladores de las deidades indias que aparecían y también como muy rodeadas de personas también vestidas de blanco, ¿no? Bueno, pues en todo lo que sería pues esas deidades indias, ¿no? Bueno, hay otra mención en el año 202 a.C. que me encanta y dice así, dice: en época de los cónsules Marco Cornelio Cetego y Publio Semprenio Tuditano, se vieron 2 soles y durante la noche hubo destellos de claridad.
en Setcha, se observó un meteoro que se extendía desde el nacimiento del Sol hasta el poniente. Esto es muy curioso, porque esta gente sabe lo que es un meteoro. El Imperio Romano, evidentemente, no eran estúpidos, sabían hacer acueductos, eran grandísimos ingenieros, llegaron a erigir construcciones como el Coliseo de Roma, ¿no? Una auténtica maravilla de la ingeniería, ¿no? Y evidentemente sabían lo que era un meteorito, ¿no? Habida cuenta de que las culturas antiguas les encantaba el estudio de la cosmología y la cosmogonía, y entonces hablan de que se vieron dos soles y durante la noche destellos de claridad. Esto me recuerda bastante a lo que ocurre bueno, esos destellos de claridad, ¿no? A lo que ocurre en Rusia, también lo hemos visto en Chelyabinsk, en ese fenómeno iridiscente de esa localidad de Rusia, la localidad, por cierto, más contaminada del mundo y con una amplísima casuística del fenómeno ovni, además a baja altura. Y bueno, pues tenemos podríamos decir, esa doble mención, ¿no? Por un lado los meteoros y por otro lado dos soles diferentes, ¿no? Bueno, aquí podemos reseñar también que en el año 165 a.C., en Lavinio, dice el libro de los prodigios que se divisó en el firmamento un lucero ígneo, pero ellos sabían lo que era Venus y no tenían, y si hubiese sido Venus lo hubiesen llamado como Venus, ¿no? Pero no, lo llamaron lucero ígneo y además dijeron que solamente apareció aquel año. Si hubiese sido cualquier tipo de estrella, pues evidentemente habría sido algo que habría sido registrado históricamente, ¿no? Pero no, eso apareció allí solamente ese año. ¿De qué estaban hablando en aquel libro de los prodigios? Vamos a seguir avanzando, porque en el año 172 a.C. aparece otra mención curiosísima, que dice, siendo cónsules Sempronio Paulo y Publio Mucio Scévola en el foro romano, brillaron al tiempo 3 soles. Durante la misma noche se deslizaron por el firmamento muchos astros errantes en Lanubio. Esto pues me recuerda muchísimo a las modernas visiones y vídeos de las famosas flotillas, ¿no? Porque esos astros errantes, ¿no? Son astros que no deberían de estar ahí, ¿no? Si son errantes, están en un camino incorrecto y además están mostrando un movimiento errante, ¿no? Y evidentemente me recuerda mucho a, bueno, pues por ejemplo, a las luces de Lubbock, ¿no? que estuvimos estudiando también recientemente en este canal, y bueno, pues el fenómeno flotilla que ha aparecido tanto en España como en Italia, en Francia, en México, en Estados Unidos, en Londres, bueno, en cientos de sitios, en cientos de ciudades de la Tierra, ¿no? También tenemos otra mención de los 3 soles, una vez más, como objetos que estarían completando la visión del Sol y que serían muy luminosos. Bueno, vamos al año 171 a.C. y leemos en el libro de los prodigios lo siguiente. En el consulado de Lucio Postumio Albino y Marco Popilio Lenate, en Lanubio se vieron apariciones de una gran escuadra en el cielo. Esa gran escuadra, evidentemente, podemos entender que ellos sabían lo que eran los pájaros, sabían lo que eran las estrellas fugaces, sabían lo que eran, pues, las tormentas, pero no, estaban hablando de una escuadra posiblemente luminosa para verse por la noche. Vamos a ver, por ejemplo, en el año 161 a.C., una nueva mención, y dice así. El consulado de Tiberio Graco y Marco Juvencio, en Capua, se vio el sol por la noche. En Fornia se vieron 2 soles durante el día y por la noche brilló en Pisauro una especie de sol. Tenemos continuamente la mención de más de un sol y luego también esa curiosa descripción de una especie de sol para describir algo que no sabían muy bien describir, ¿no? Pero que era tan luminoso como el sol. Bueno, tenemos esas referencias a extraños soles también en el año 164 a.C. en Casino, ¿no? Como por ejemplo que decían que en algunas horas de la noche se vio perfectamente el sol. Luego más tarde, en el año 132 a.C., en Ampiterno se vio el sol por la noche y se observó su resplandor durante algún tiempo. Y en el año 25 a.C., un resplandor celeste que se extendía del sur al norte hizo que la noche se iluminase como el día. Un poco como en el evento Tunguska ocurrido en 1908, ¿no? Y que se debió a la explosión de un objeto volador no identificado en la estepa de Siberia. Un evento que fue
tan impresionante, una explosión que fue tan potente, que hizo que en Londres, durante 3 días, se pudiese leer el periódico por la noche. Tal fue la luminosidad y en tal radio llegó a impactar y a verse, ¿no?, la luminosidad de la explosión que ocurrió en Tunguska, ¿no? Que sería increíble, por cierto, que ocurriese a día de hoy un evento como el de Tunguska, ¿no? Sería fascinante, ¿no? Bueno, pues algo así aparece reflejado en el libro de los prodigios en el año 25 a.C., ¿no? Un resplandor celeste que se extendía del sur al norte y que hacía que que la noche se iluminase como el día. Bueno, vamos al año 152 a.C. y dice así, dice: en época de los cónsules Lucio Opimio y Quinto Póstumo, en Conza se vieron armas en el cielo, una vez más estas lanzas luminosas que se ven en el cielo, ¿no? También aparecen otra referencia a objetos voladores no identificados, porque, bueno, y esto además lo hemos visto también en algunos cuadros, ¿no?, donde se ve perfectamente esta especie de escudos, e incluso la imagen de una especie de ovni del tipo cigarro puro, del tipo Ebony, también accidentado en el suelo, ¿no?, en el terreno, y con una gran con grandes llamaradas, con una gran humareda, ¿no?, que se extiende además por el horizonte. Y esto también lo vimos, como decíamos antes, en el caso de Nuremberg de 1561. Bueno, vamos al año 145 a.C. y dice así el libro de los prodigios: durante el consulado de Publio Africano y Gayo Livio, en Lavinio, entre las 8 y las 11 horas, rodearon al Sol 2 círculos de distinto color, uno de tono rojizo y otro de color blanco. Una estrella destelló durante 32 días. Es decir, como si hubiese habido algún tipo de evento luminoso alrededor del Sol, y esto lo hemos visto, pero más bien en una latitud más polar, ¿no?, más cercana al círculo polar ártico, y esto lo hemos visto en algunas fotografías espectaculares que hay por internet, pero en este caso no es muy habitual este tipo de doble halo del Sol en Italia, en la península itálica, ¿no? Además, se expone que junto a este impresionante fenómeno astronómico aparece una estrella que destelló durante 32 días y luego, evidentemente, pues si deja de destellar es porque se va, ¿no? Y tenemos que entender que sería un avistamiento multitudinario que además se extiende por 32 días. ¿Qué ocurriría si a día de hoy viésemos un ovni durante 32 días? Sería algo increíble, y ahí aparece ya en el libro de los prodigios. Vamos al año 102 a.C., ¿no? Dice así, dice: siendo cónsules Gayo Mario y Gayo Flaco, en Rímini, a pleno día, desde las 8 a la 1 de la tarde, apareció la luna y una estrella. Podemos entender que una estrella a la 1 de la tarde no es posible de verse por la luminosidad del Sol, ni siquiera cuando está nublado. Luego, por otro lado, en el año 100 a.C. encontramos que, bajo el consulado de Gayo Mario y Quinto Lutacio, en la Galia, resplandeció de noche una luz sobre un campamento. Es decir, en Francia hubo un avistamiento que pudieron verse, evidentemente, que pudo verse por parte de muchos soldados, sobre un campamento, ¿no?, una luz que evidentemente no correspondía a ningún tipo de estrella conocida. Luego vamos al año 98 a.C., es una de las que más me gustan a mí, ¿no? Esta mención es increíble. Dice: durante el consulado de Gayo Mario y Lucio Valerio, en Tarquinio se vio a gran distancia un astro centelleante que se deslizó a un vertiginoso descenso. A la puesta de sol se divisó un objeto circular parecido a un escudo que cruzaba desde el oeste al este. Es decir, como si hubiese habido algún tipo de descenso, un aterrizaje de un objeto volador no identificado que se deslizó básicamente, en aquella región de Tarquinio. Y además de eso, a la puesta de sol se divisa otro objeto parecido a un escudo, una vez más otro disco metálico y quizá de unas condiciones, con unas proporciones bastante apreciables, ¿no?, para que pudiesen divisarlo desde abajo, esa forma de escudo, ¿no? Vamos al año 91 a.C. y dice así, dice: el consulado de Gayo Valerio y Marco Herenio. Al amanecer se observó en Bolsena una llama centelleante en el firmamento. Después de concentrarse en un solo punto, la llama dejó de ver una embocadura de color ferruginoso. Pareció que el cielo se abría y en su apertura aparecieron las puntas de la llama. Es decir, estamos hablando de un evento que pudo parecerse un poco
al caso Cash Landrum, ocurrido en Texas en el año 1980, ¿no? Una especie de objeto que está exponiendo unas llamas ferruginosas, como el caso Cash Landrum realmente, ¿no? Y que decía también que parecía que el cielo se abría, es decir, como si hubiese habido algún tipo de explosión, ¿no? Y quizá una exhalación de gases, y también decían que en su apertura aparecieron las puntas de la llama, como si hubiese aparecido más ovnis, quizá escoltando toda la operación o interesados en lo que había ocurrido tras la explosión de otro objeto volador de mayores dimensiones. Vamos al año 89 a.C., dice que dice así el libro de los prodigios, que es también muy curiosa esta mención, dice: el consulado de Lucio Marcio y Sexto Julio. Hacia el amanecer brilló un globo ígneo en la zona norte, acompañado de un gran estrépito en el firmamento. En Spoleto un globo de fuego de color dorado cayó rodando a la tierra. Pareció dirigirse desde el suelo hacia el oriente, aumentando de tamaño y ocultó con su volumen al sol. También se habla de objetos llameantes en el año 61 a.C., exponiendo que una viga en llamas se extendió en el cielo por el poniente. Y vamos por partes. En este año 89 a.C., una viga en llamas que se extendió en el cielo por el poniente. Una vez más, este fenómeno de los ébanis, que hemos visto como agrupación masiva de objetos voladores no identificados, que se ve como una especie de viga, ¿no? Tal y como se está describiendo en este libro de los prodigios. Y por otra parte, un globo de fuego de color dorado, similar al que pudo verse quizá en el caso del ovni del vuelo 1628 del año 1986 cerca de Alaska, y que también hemos analizado en este canal, ¿no? Vamos al año 42 a.C., porque siguen y siguen las menciones fascinantes de este auténtico cuaderno de ufología que también podía ser este libro de los prodigios, y dice así: año 42 a.C., el consulado de Marco Antonio y Publio Dolabella, Gallo Octavio, se unió a la familia Julia por testamento de su padre César en Brindisi. Cuando entraba en Roma a las 8 de la mañana, acompañado de una gran muchedumbre que se había concentrado alrededor, el sol, ceñido de un pequeño disco en un cielo azul y sereno, lo rodeó con una aureola de muy tenue contorno, tal como suele ponerse el arco iris sobre las nubes. Se observó un lucero en el firmamento que se desplazaba hacia el poniente. Una estrella luminosa centelleó de manera especial durante 7 días. Brillaron 3 soles y alrededor del sol más bajo resplandeció una corona parecida a una espiga en forma de círculo. Seguidamente el sol se redujo a un solo halo y durante muchos meses su luz fue tenue. Bueno, esto es curiosísimo, ¿no? Porque estamos hablando de que en una región de la península itálica existe un evento multitudinario relacionado con una estrella luminosa centelleando de manera especial solo durante 7 días. Y es decir, no puede ser un meteorito, ¿no? Porque el meteorito cae en unos segundos. No puede ser la aparición de una estrella que de repente viene, ¿no? Porque la estrella tiene que verse durante más de 7 días y además se tienen que tener registros anteriores y posteriores. Y luego, pues, que eso afecta hasta el punto de que con el paso de los meses el Sol se ve con luz tenue, es decir, como si hubiese alterado la atmósfera y hubiese habido algún tipo de evento, prácticamente como un invierno nuclear que hubiese hecho que se hubiese oscurecido el Sol, una luz muy tenue, ¿no? Por otro lado, se habla de que en aquella algarabía, cuando estaba entrando, bueno, pues aquellos nobles romanos, ¿no? El Sol estaba ceñido de un pequeño disco en un cielo azul y sereno, es decir, ceñido de un pequeño disco, es decir, estamos hablando de que estaba el Sol y luego un objeto con forma de disco, y además rodeado con una aureola de muy tenue contorno, ¿no? Como decía, tal y como suele ponerse el arco iris sobre las nubes, como si fuese prácticamente un objeto algo gaseoso, como el que hemos visto en algunas ocasiones en la ufología contemporánea, en estos ovnis con forma de nube, como el que pudo grabarse en Dinamarca en el año 1976. No podemos olvidar también que hay otra mención en el año 40 a.C., que también es increíble, y dice así, dice: en época de los cónsules Marco Lépido y Munacio Pianco, en Módena se vieron
3 soles alrededor de las 8 de la mañana, que seguidamente se concentraron en un único disco. Aquí estamos hablando, una vez más, del fenómeno de los ovnis lumínicos, que consiguen mezclarse siendo objetos independientes, mezclarse en uno solo. Me parece fascinante el hecho de que aparezca perfectamente descrito cómo una reunión de objetos acaba en un único disco, ¿no? Igual que los modernos avistamientos de ovnis. A mí me parece este tema de los retroufos, podremos decir, ¿no? Este tema del libro de los prodigios, algo increíble, ¿no? Sobre todo porque hay otro incidente que ya para terminar os quería comentar, ¿no? Que es prácticamente una abducción, ¿no? Y dice así, dice... esto además es de uno de los fundadores de Roma, ¿no? De Rómulo, ¿no? Fundador y patriarca de Roma, ¿no? Y esto lo expone Julio Obsecuente en este libro y, bueno, realmente tenéis que escucharlo, ¿no? Dice, celebraba Rómulo una reunión con los soldados junto al lago de la Cabra, y una tormenta estalló de forma inesperada con grandes rayos y truenos, envolviendo al rey en una nube tan densa que lo quitó de la vista de la asamblea sin que nunca jamás volviera a aparecer sobre la tierra. Es decir, estamos hablando de una especie de tormenta con, bueno, pues con rayos y truenos totalmente inesperado, muy rápido, un proceso muy rápido, que envuelve a este hombre, a Rómulo, en una nube, pero solo a él, ¿no? Como hemos visto en ocasiones en estos casos de teletransporte, en donde unos testigos están con su coche y hay una niebla y de alguna manera son teletransportados a otro sitio. Lo que pasa es que Rómulo no volvió a aparecer nunca más, y estamos hablando de historia pura de Italia, ¿no? De la historia del fundador de Roma, de uno de los dos fundadores de Roma, que aparecen además con bueno, pues ese dibujito que aparece la loba amamantando a Rómulo y Remo, ¿no? Bueno, estamos hablando de un caso, de un posible caso de una abducción, aunque bueno, pues esa gente no podía explicarlo nada más que con una tormenta, ¿no? En ese caso, y bueno, pues una nube, ¿no? Alrededor, ¿no? Bueno, además de todos los objetos voladores no identificados que hemos expuesto, tengo que deciros que todo esto es muy similar a lo que vemos ahora. Hay una perfecta distinción entre los meteoritos y los objetos de los que aparecen aquí en el libro de los prodigios. Aparecen continuamente lunas y soles, sabiendo de lo que están hablando, de objetos circulares muy luminosos y no explicables, porque no puede haber una luna que de repente aparezca de la nada, ¿no? Aunque sí es cierto que los antiguos sumerios hablaron de aquel tiempo en donde había más de una luna, ¿no? Pero parece difícil que esto se vuelva a cumplir, ¿no? Sobre todo porque también hay descripciones de otros soles, ¿no? A no ser que estemos hablando de la aparición del planeta X, que estuvimos comentando cada 3600 años, que también aparecería en algunas, bueno, pues en algunas culturas antiguas, ¿no? En todo caso, aparecen descripciones muy claras de concentraciones de varios objetos en un solo objeto, como en este penúltimo caso, de estos objetos que parecen fusionarse en un único disco, ¿no? Ovnis accidentados también, incluso en grabados, lo que serían UFO crash, el UFO crash que también hemos estado analizando y de los que vamos a analizar muchos en este canal, cambios atmosféricos que podían llegar a incidir en la luminosidad que se podía ver en el Sol y en el caudal de luz que les podía llegar a aquellos ciudadanos de la antigua Roma, del antiguo Imperio Romano, y bueno, pues básicamente una serie de prodigios, ¿no? De prodigios que sacaron a esa gente de su normalidad, que sacaron a esa gente de lo que ellos concebían como posible, incluso teniendo en cuenta su bueno, pues su apego por explicar todo desde una base de divinidad, ¿no? Ellos podían entender que eran actos de dioses, pero desde luego era fascinante y le daban la importancia, pues una importancia vital dentro de su vida, ¿no? En base a augurios para el bien o para el mal. Bueno, espero que os haya gustado mucho este videoprograma sobre retro ovnis, retro ufos, ¿no? Que a mí es un tema que me apasiona y nada, espero que lo hayáis disfrutado igual que yo. Nada más, os espero en el siguiente videoprograma. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.